Ya estaba conversando con Rafael Mazza sobre Todos mienten, su novela parte de una colección que, vuelvo a decir, para mí muy celebrable de la editorial bajo el sello Estuario, que se llama Cosecha Roja, que ya está como por los 20 capítulos. 22. ¿Cómo estás, Rafael? Buen día. Bien, buen día. ¿Cómo están todos? Ya estábamos hablando un poco de Todos mienten y casi de algunas características que tiene la novela policial o negra, más allá de la discusión de sus fronteras, y que me parece que están bien defendidas en esta novela. No sé cómo lo viviste vos. Yo con mucho placer, porque lo hago con mucho placer, pero sí, es cierto. Hablábamos un poco de la verosimilitud que tiene que tener y de cómo está situada. Es un homenaje a Montevideo también. Absolutamente. Sí. Y quienes conocemos Montevideo nos gusta. Es un placer que poder recorrer las calles durante la historia. Que no son muchas aparte las calles que se recorren, ¿no? No, es una zona bien enmarcada en el centro cordón, casi hasta el mar, ahí va, Palermo. Una zona que es la que curte el protagonista. Totalmente. Pero que además se da con mucho detalle. Yo soy medio enfermito y me pasa que, por ejemplo, algún bar que ya no existe y que tiene un nombre parecido a otro bar. Exactamente. Que todavía existe en el centro. Ir a Google y buscar y dónde era cada uno. En Montevideo, ¿no? Claro, exactamente. Claro. Buscar cada uno. Si el que ya no existe, si era el mismo, si no era el mismo. No. Y estaba todo chequeado y todo bien. Sí. ¿Sos muy obsesivo de eso? De que sea defendible después. Hay como ciertas reglas en el relato policial. Es verdad. Y una de ellas es que sea verosímil. Que sea verosímil la construcción de la historia, que sea verosímil. Plantear un enigma es relativamente sencillo, digamos, ¿no? Inventar un enigma. Claro. Lo que a veces es complejo es que la resolución del enigma está a la altura del enigma, digamos, ¿no? Eso decía Borges del relato policial y es una regla de oro. Claro, que te vaya ensalzando y cuando llegas al final no quedes... Y bueno, y también, en este caso que la novela transcurre en Montevideo, porque si uno le hiciera transcurrir, no sé, en una ciudad que el lector que la va a leer en Uruguay no conoce, se puede permitir ciertas libertades. Pero si la novela transcurre en Montevideo, donde la gran mayoría de los lectores son montevideanos o conocen la ciudad, es un poquito más exigente. Pero en realidad a mí eso no me costó, porque si bien la novela transcurre en el año 74, yo soy del 62 y los registros que tengo de esa época son absolutamente... Son propios. Entonces, en ese sentido me fue sencillo, no me costó nada. Claro, no tuviste que ir a buscar, sino que fue tu memoria. Te confieso una cosa, que en relación al bar Montevideo, que está ubicado en San José y Aquiles Lanza o Yaguarón, me surgió la misma duda porque era un bar, por otra parte, que no el actual bar Montevideo, sino el original que estaba en 18, haciendo cruz con el ex cine Trocadero, frente al diario El Día. Era el diario que frecuentó mucho Alfredo Citarrosa. Yo leyendo una biografía, leí que él iba al bar Montevideo, pero digo, este no es el mismo bar Montevideo. Ahora, claro, y ahí sí una pequeña investigación, pero después el resto para nada fue. Hablábamos del contexto de verosimilitud de la novela y del recorrido de Montevideo. Algo que me parece cada vez más frecuente, lo hace Burel en su serie ahora de Montevideo y Sorocabana Blues. Me acuerdo de que lo hacía Grompone en la conexión MAM. También. Con su espía, con su investigador por la Ciudad Vieja. Hay como cierto cuidado en esas cosas que yo no sé si antes existía o si es el propio policial que lo obliga. Ocurre una cosa en realidad con el relato policial o con la novela policial de uruguaya, digamos, ¿no? Y es que, como vos decías bien, a mi juicio se está construyendo historia del relato policial, una historia sistemática a partir de lo que ha hecho la editorial y el sello Cosecha Roja. Hasta que saliera Cosecha Roja, las ediciones de novelas policiales en Uruguay eran hechos absolutamente aislados, esporádicos, asistemáticos. Al haber una colección donde todos los que tienen gusto por el género remiten a ella, bueno, de alguna manera se va generando distintas vertientes, pero que todos vamos por el mismo lugar. Y que para los autores sabemos que tenemos un lugar de edición y un público que, con las limitaciones de las ventas de libros en Uruguay, está ahí. Es fiel. Y es fiel, claro que es fiel. Incluso rescatando algunas novelas que ya habían sido publicadas en su momento, como una de Rossello que estaba muy bien. Alucinante. Y que vuelve en esta colección. Sí, que vuelve, se reeditó hace poco. Creo que ahora
Por suerte Rossello tiene un par de Está títulos. Fontana, que para mí es un crack Está también. Fontana, está Fito Santulo, que es el que la inauguró. Está Pedro Peña, gente que ya tiene Claro. un montón de títulos, ¿no? Fito Santulo tuvo que ver en esta novela también, Tuvo ¿no? que Porque ver, supe. tuvo que ver porque, bueno, en realidad es mi primer trabajo. Yo a Fito lo conozco hace muchos años por mi vinculación al medio teatral, que él trabajaba en el Galpón, en fin, lo conozco hace un montón. Y bueno, eso es una especie de referencia, porque él ha sido un pulmón. Un en todo defensor esto. salado, sí. Y bueno, fue de los primeros que se la tiré para la lado y dije, che, Fito, a ver qué te parece. Él me contactó la editorial, terminó presentando el libro y bueno, un amigo. Esa verosimilitud que tiene esos recorridos del personaje por Montevideo, de él y los personajes, Sí. el Central y otros, del Gallego de Bar, Sí. de las redacciones de los diarios, tiene en un momento tal verosimilitud que uno dice, ¿esta historia habrá pasado? No, la historia no pasó. Porque además habla de un Uruguay que fue y de un momento muy particular del Uruguay. Sí, la novela transcurre básicamente en un periodo que es un mes del año 74, en el mes de mayo. Y si bien la suma de todos los hechos, ¿no? y el conflicto no es tal, bien pudo haber ocurrido porque cada uno de los hechos que se narran o pasaron o son muy similares a algunos que pasaron, digamos, ¿no? Hay mucha historia por contarse en ese sentido y a través de la ficción yo creo que la ficción es una herramienta para poder contar desde otro ángulo, con más libertades, Claro. ciertos hechos, opinar también sin demasiado fundamento quizás. Y bueno, un poco es eso, no, en realidad la historia no es real, pero recoge, ahí sí tomé algunos... Habla de cosas que pasaban, lo Sí, que pasa. y ahí tomé algunos cuidados, entrevistarme con alguna gente que tenía registros mucho más precisos que el mío, de la época, que todavía están vivos, y que bueno, que también me ayudaron, ¿no? Sí. Tengo una gran incógnita. ¿El Gallego del Bar existía o fue El parte Gallego de del la Bar ficción? existe. ¿Y tenía esa historia de la República, la Guerra Civil? No, todo atrás? no, Eso fue un condimento tuyo. no, eso fue un condimento, pero el Gallego del Bar existe, ahora lo vendió, vive enfrente, Andrés, pero el Gallego sí me inspiré en el personaje, pero no es su historia. Claro, la historia fue la ficción Sí, para... totalmente. ¿Cuánto contarías de Todos Mienten? Porque a mí siempre me cuesta esa frontera, sobre todo en el policial, Sí. decir, bueno, ¿cuánto cuento para venderla y cuánto no revelo de lo que no debo? Que lo haga el autor mejor. Bueno, como te decía, narra la historia durante un mes de mayo del año 74 y básicamente narra la historia de la búsqueda. Es decir, hay un par de personajes centrales. Uno es un ciudadano español que viene corrido de la España franquista, que tiene una historia vinculada a movimientos guerrilleros y algún atentado contra Franco en su momento, que recala en Uruguay y bueno, y fiel a sus principios, se vincula a los movimientos guerrilleros de la época en ese momento. Ya estamos en dictadura, ¿sí? Y él viene y tiene su propia historia, digamos, y a la vez el otro protagonista es un periodista uruguayo, que es uno de los recursos que usamos los novelistas de policial. Que... Claro, así como en Nueva York, que está lleno de investigadores privados, claro. En Montevideo está lleno de periodistas que les gustaría escribir. Exactamente. Entonces, bueno, este periodista, azarosamente, por una carta que llega equívoca a su casa, descubre que este ciudadano español tiene una hija en España, pero que él no sabe porque nació a partir de su fuga, porque él se vino corriendo. Entonces, bueno, el periodista transita la búsqueda de este español para hacerle conocer, porque cree sin duda que para él va a ser una noticia muy importante, ¿no? La noticia de saber que uno tiene un hijo que no conoce. Y bueno, eso se entrevera bastante hasta que finalmente se resuelve. Y además una cosa que está buena es que él se va enterando de las cosas también con el paso se va metiendo en un lugar a partir de un hecho tan noble como decir, vos, este tipo se tiene que enterar que tiene una hija, empieza a pisar en barro y cuando se quiere acordar, digamos ya que lo tiene acá. Sí, él tiene ciertas convicciones políticas, el periodista trabaja... Pero no participa. Pero no participa, es decir, como tanta gente, como tantos de los que vivimos en ese Uruguay, que sí teníamos opinión, cierto nivel de participación, pero no un compromiso tan fuerte. Pero bueno, él necesariamente para poder encontrar a este español, empieza, como decís, a pisar flojo y cada vez el agua le empieza a superar hasta que se ve en una situación que lo supera y permanentemente tiene un conflicto que es
político en alguna medida, pero básicamente es un conflicto ético Claro. de poder alcanzar y develarle esa verdad, porque el policial de alguna manera siempre hay un enigma y una verdad que se revela, digamos. Totalmente. ¿No? ¿Cómo se maneja en el policial o cómo sentís que lo manejaste vos? Sí. Algo que es fundamental, que es la dosificación de la información para ir llevándote hasta la vuelta final. Y bueno, hay que, es decir, hay como dos instancias, digamos, por lo menos en la que yo trabajé en el relato. Una es la construcción de lo que viene a ser la arquitectura de la novela, digamos, ¿no? Y es eso, ¿no? Es ver cómo mantener la tensión, digamos, porque al lector hay que atraparlo, Claro. E irle dosificando. Soltándole de a poquito. Sí, sí. Y paralelamente a eso, bueno, la construcción más literaria o de trabajo del texto y de la palabra. A mí me han sido fuente de mucha inspiración las series, el audiovisual policial. Creo que mirá. Sí, sí. Es decir, los guionistas que hoy están trabajando en las series policiales que todos vemos en Netflix son alucinantes, ¿no? Es decir, vos en cada corte de escena querés ver la siguiente. Es decir, la idea es, en mi caso yo trato de que a partir de cada capítulo, el final de cada capítulo te lleve de cabeza al siguiente, ¿no? Porque creo que eso es que uno el atractivo del policial es que uno lo empieza y no poder parar, digamos. Totalmente. ¿No? Entonces, bueno, hay que buscar los ganchos en ese sentido para ir de a poquito intentando que el lector quiera saber un poco más a partir de una pista que le vas dando, ¿no? Está bueno ese detalle de que tu guía sea más el guionista de Sí, serie televisiva hoy que a que me digas Sí. Vázquez Montalbán o... Sí, no los sé, he leído cualquiera mucho policial, soy lector de policial. ¿Cuál es tu preferido? Y los ¿Sos de la escuela clásica gringa? los clásicos gringos, sí. Chandler, fundamentalmente. Más que los europeos o los Vázquez escandinavos. Montalbán en su momento para mí es el uno. Me encantó. Pepe Carvalho es... Sí, sí. ¿Sabés que lo volví a leer hace poco? Y viste, las segundas lecturas a veces, ¿no? Pero en su momento lo devoré a Vázquez Montalbán. Y a Chandler, en fin, qué sé yo, por ahí. Los europeos... ¿Con los escandinavos cómo te llevas con? No, pues no. ¿Ni siquiera Wallander? Porque sí. Pero no los he leído mucho, te confieso. Es decir, fue una lectura que yo hice mucho de joven, a los 20 y pico, que me vino como una fiebre. Después abandoné y ahora me pareció que para contar una historia, la estructura del policial era una buena herramienta para comenzar, porque como... En realidad es mi primera novela, yo nunca había escrito ficción tampoco. Había trabajado en periodismo muchos años, pero es muy distinto resumir una idea en 8.000 caracteres que plantearse algo que va a tener 300.000 caracteres. Un ¿no? mes en 300.000 caracteres, Claro, además, porque la historia se desarrolla. Claro, entonces me pareció que la estructura del policial me brindaba como un orden para escribir, ¿no? La última que te hago, en el policial la construcción de personajes no solo es muy importante, sino que yo siempre en ese imaginario que uno hace del autor, me imagino que es una gozadera ir metiéndose con el personaje y pensarle características y dar marcha atrás. No, y mejor ¿cómo fue ese vínculo, el tuyo, sobre todo con los dos principales o con el narrador, si querés, de la novela? A ver, en el caso de una narración donde aparte el narrador habla en primera persona, digamos, es difícil eludir a veces ciertos gustos personales y ciertas inspiraciones en gente que uno conoce. Entonces, de alguna manera, por lo menos mi herramienta fue referirme a personas que conozco para poder verlas físicamente también. Claro. Porque eso también, la novela yo creo que tiene mucho de visual. Para hacértelo algo con un ser concreto. Sí, para ver una persona, si bien no es y después toma otras características, pero tenés como un ancla donde los personajes tienen un físico, tienen una cara y tienen un nivel de comportamiento. Claro. No necesariamente son la persona, porque aparte, de alguna manera también tiene que resultar funcionales a la historia. Entonces, vos vas modificando algunas cosas para que todo aquello... No, y se debe nutrir de varias personas esa sola, además. Sí, también. Pero ahí, en mi caso, tomé como referencia gente que conozco. Bien, al final, ahora que ya está, todos mienten, que ya tenés construcción de personajes, ya hay segunda novela en camino. Hay una segunda ya terminada que por suerte la presentó en un concurso en Colombia, un concurso de género. Ahí terminó entre los 3 finalistas, que capaz que sale este año. Estamos ahí con Martín viendo si hay un hueco y sigo. Me alegro, felicitaciones por todos mienten. Bueno, muchas gracias. Y ustedes la encuentran en cualquier librería porque por suerte tiene una muy buena distribución.
a través de Guzzi, así que la pueden encontrar. Esta y todas las novelas de Cosecha Roja en la mayoría de las librerías. Gracias de nuevo. No, gracias a ti y gracias a ustedes. Señores.